aseguran que no hay diálogo posible. En una entrevista con Grupo Imagen, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aseguró que darle opciones a Nicolás Maduro es apoyar las violaciones de derechos humanos en su país. Cese Nicolás Maduro o nada de la Asamblea Nacional de Venezuela. En la entrevista dijo que dar opciones a Maduro era apoyar a los autores de violaciones de derechos humanos y pidió a los demócratas del mundo que denuncien lo que está sucediendo en su país: la corrupción, violación de derechos humanos y falta de democracia. Una de las llamadas venezolanas es tener agua limpia en casa, dijo. Deben haber visto fotos de personas que capturan el agua de los ríos contaminados. Desde Caracas advirtió contra la ilegalidad de las tropas cubanas y rusas en suelo venezolano. Ciertamente no está permitido por el Parlamento Nacional de Venezuela. Una vez más, lo que pone en la carrera de armamentos y la presencia de tropas extranjeras en Venezuela es Maduro nuevamente. El líder de la oposición venezolana teme por todos los venezolanos y por los suyos, porque sintió que había un riesgo cada vez que protestaban cuando Maduro enviaba paramilitares. Caracas es la capital más cara del mundo, reconoció Guaidó, porque no recibe alimentos, no puede obtener los productos básicos, tiene que importarlos. Guaidó dijo que si estuviera cara a cara con Maduro, le diría que destruyó a Venezuela, que es hora de acabar con la usurpación y que entramos en una era de progreso y que su tiempo ciertamente ya ha pasado. Dado el pronóstico de una inflación de 10 millones por ciento para 2019 y 2020, enfatizó que el primer trimestre de 2020 con nuevo gobierno tendremos una recuperación de casi el 25% del PIB, controlaríamos la inflación, restauraríamos los servicios básicos, mientras que hay una mano madura y no habrá diálogo. La terminación de Maduro o nada. Esta es la posición de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó dijo que dar opciones a Nicolás Maduro equivaldría a apoyar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos. En una entrevista con Imagen Noticias, rechazó el diálogo propuesto por México y Uruguay. Todo lo que busca es activar la presión natural de los ciudadanos porque necesitan desesperadamente agua limpia en sus hogares, porque seguramente han visto imágenes de personas que capturan el agua de ríos contaminados, por lo que no importa, no hay diálogo posible con Nicolás Maduro mientras se siguen usurpando funciones. Dijo que había tenido contactos con funcionarios mexicanos en el pasado, pero dijo que su negativa a negociar una mesa también respondió a las actitudes de Maduro desde el pasado. En 2017 también se embarcó en un proceso de diálogo en el que México también participó. Maduro se burló de él y se burló cuando la demanda era la misma. Por cierto, una elección realmente libre. En este caso, no podemos permitirlo ni en México, ni en los venezolanos, ni en nadie en el mundo democrático. Guaidó, de Caracas, pide a los demócratas mundiales que denuncien lo que está sucediendo en su país. Dijo que no hay fractura ni en la oposición ni en el pueblo venezolano que quiera un cambio de gobierno. Sí, bueno, lo vimos el sábado. Se repetirá hoy en casi 1000 puntos en todo el país, contrastando también un régimen único y aislado, enclavado en 2 bloques de Miraflores. Entonces no hay duda de que los venezolanos continuarán reclamando sus derechos, seguirán protestando, dijo en referencia a la movilización convocada. No solo juntos, unidos, movilizados y en crecimiento. Según un sondeo de opinión, hoy el 91% de la población venezolana quiere un cambio, lo que es obvio en un país donde la electricidad, el agua, no es un servicio recurrente, no es un servicio diario, pero todo lo contrario. No solo hay un rechazo generalizado del régimen, sino también apoyo para el cambio, apoyo para un posible país, apoyo para la recuperación de un país con oportunidades como Venezuela. Continuarán con las manifestaciones y crecerán, porque la verdad no tiene respuesta para el ciudadano, aparte de armar a civiles para atacar a los venezolanos que reclaman principalmente sus derechos. Esta lucha no tiene fecha de vencimiento, tendrá una fecha de vencimiento cuando alcancemos la democracia, la libertad.
El gran desafío que tenemos los venezolanos es permanecer movilizados y unidos ante un régimen que se desmorona, agregó Juan Guaidó. Destacó las consecuencias económicas causadas por el gobierno de Nicolás Maduro. En términos de inflación, la referencia fue de 2 a 300.000% del PIB de contracción, flujos migratorios de más del 15% de la población, más de 4 millones de venezolanos en los últimos 4 años, incluso supera el flujo migratorio de Siria, y lo mencionó, porque en estos días Jorge Arreaza, portavoz internacional de Nicolás Maduro, se reunió con Bashar al-Assad y comparó a Siria con Venezuela. Con $6 al mes no se puede sobrevivir. Una inflación de 2.300.000%. Lamento decir que Caracas es una de las capitales más caras del mundo, porque no puede obtener alimentos, no puede obtener los productos básicos, tiene que importarlos. En México hubo hasta 2018 solo más de 23.000 venezolanos autoexiliados. ¿Tienes algún mensaje para ellos? Pregunta. Sí, es solo en 4 meses una cifra bastante alta. Nuestro mensaje a los venezolanos y mexicanos es que continúen apoyando la causa democrática de Venezuela. Una Venezuela fuerte también será una región de fuerte integración, respeto por los derechos y que garantizará la democracia como un sistema sin precedentes. ¿Qué les dice, ingeniero, a los que dicen que detrás de lo que está sucediendo en su movimiento está el interés de los Estados Unidos en buscar petróleo venezolano? Bueno, es una crítica clásica de este tipo de proceso, pero también tiene mucha ignorancia. Han pasado más de 4 años desde que obtuvimos la mayoría absoluta en el Parlamento. Estados Unidos ha sido el principal consumidor de petróleo de Venezuela durante 40 a 50 años. Esta ignorancia de lo que ya está sucediendo en la región comercial del país, esto no tiene nada que ver con este tipo de situación. ¿Qué puede decirnos sobre la presencia, ya sea en el vecindario o en las fronteras, tanto de las tropas estadounidenses como de las rusas, incluso los cubanos? Bueno, lo que se encuentra actualmente en el suelo venezolano es la presencia de tropas rusas y cubanas, además de no estar autorizadas por el Parlamento Nacional de Venezuela, que es la única que puede autorizar misiones extranjeras a Venezuela, según nuestra Constitución, porque son una interferencia directa de Cuba y, en segundo lugar, de Rusia, que afirma que es una misión de mantenimiento técnico de armas que Venezuela ha comprado a Rusia en los últimos años. Por otra parte, lo que pone en la carrera de armamentos y la presencia de tropas extranjeras en Venezuela sigue siendo Maduro. ¿Tienes miedo por tu seguridad, Juan Guaidó? Sí, bueno, por la seguridad de todos los venezolanos, con el riesgo que corren hoy para protestar por el envío de paramilitares. La política en Venezuela es un riesgo diario. Hay más de 1.000 los presos políticos y los asesinos políticos, como en el caso de Fernando Albán y el propio Nelson Martínez, quien también era un ministro designado en este momento por Chávez, pudieron morir en prisión por no haberse beneficiado. ¿Cómo es el movimiento de Juan Guaidó? ¿Quién lo financia? Esta es una pregunta importante, porque hace 4 años el régimen ni siquiera pagaba a los parlamentos o incluso a aquellos que estaban en cargos públicos. Hoy en día el salario mínimo mensual es de $6 para sobrevivir. Pero como dicen, hay que resolverlo, es decir, tener trabajos paralelos, poder resolver, emprender, lo que hice felizmente hace mucho tiempo con mi familia, pero no solo se queda allí, sino que, por supuesto, muchas personas y fundaciones quieren contribuir a una causa que solo concierne a Venezuela. La buena noticia es que es capital y no ha tocado $1 de fondos públicos venezolanos, lo que hizo el régimen cuando destruyó la industria petrolera. ¿Qué puede hacer, ingeniero, con un país que predijo una inflación de 10 millones por ciento para este año y 2020? Bueno, lo primero es que Venezuela y el mundo celebrarían seria una conquista democrática. Lo segundo es que nos haría recuperar la confianza, y dado que esta previsión del 10 millones por ciento es también una proyección de Barclays, que el primer trimestre
tendremos una recuperación, escucharemos bien, de casi el 25% del PIB, limitaremos la inflación, restauraremos los servicios básicos en Venezuela. El elemento fundamental de cualquier país o economía es paradójicamente intangible, es la confianza. No lo tienen hoy o lo tendrán, el nuevo gobierno ya lo tiene. ¿Qué le dirías a Nicolás Maduro si lo tuvieras cara a cara? Bueno, le diría que destruyó a Venezuela y es el momento de que cese la usurpación y estamos atravesando una era de progreso y que, sin duda, ha pasado su tiempo.